Buen día. El día de hoy vamos a estudiar la hidrodinámica. ¿Qué es la hidrodinámica? Porque siempre es bueno partir de la definición. Es la parte de la física que estudia a los líquidos en movimiento. Tiene aplicaciones interesantes. Las más importantes se observan en el diseño de canales, puertos, presas, hélices y ductos en general. Ahora bien, antes de poder resolver problemas que en realidad no son complicados, tenemos que entender algunos conceptos fundamentales que tienen que ver con respecto a esta parte importante de la física. El primer concepto que vamos a ver se llama gasto. ¿Qué es el gasto? Se entiende como la relación entre el volumen del líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en hacerlo. Tiene dos fórmulas. La primera de ellas la observamos aquí en la parte izquierda de la pantalla. Es una división. El volumen dividido entre el tiempo. El volumen del líquido que fluye debe estar dado en metros cúbicos y el tiempo que tarda en fluir lo debemos tener en segundos. Hay una segunda fórmula que la podemos observar aquí en la parte derecha. En el caso de la segunda fórmula es una multiplicación. Es el área por la velocidad. El área de la sección transversal, es decir, el ancho del tubo, va a estar dada en metros cuadrados y la velocidad del líquido que fluye en metros sobre segundo. Hay algo muy importante. En el caso del volumen, tiene que estar dado en metros cúbicos. Si no está dado en metros cúbicos, porque hay unos problemas que es usual que nos lo den en litros, litro y decímetro cúbico son sinónimos, ¿sí? Tenemos que, aquí lo estamos viendo indicado en este recuadro, si está dado en decímetro cúbico o litro, pues, lo tenemos que transformar a metro cúbico recorriendo 3 posiciones decimales a la izquierda, como ya lo hemos hecho en otros ejercicios, utilizando esta tablita de conversiones. Bien, un segundo concepto que vamos a estudiar con respecto a la hidrodinámica se llama flujo. Y la definición de flujo es la siguiente. Es la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería dividida entre el tiempo que tarda en hacerlo. Es importante diferenciar gasto con respecto a flujo, porque gasto hace referencia al volumen del líquido y flujo hace referencia a la masa del líquido. No debemos confundir la gimnasia con la magnesia. Se parecen, pero no es lo mismo gasto y flujo. Flujo también tiene dos fórmulas. La primera de ellas la vamos a observar aquí en la parte izquierda de la pantalla. Es dividir la masa entre el tiempo. La segunda, que aparece aquí en la parte derecha, es multiplicar el gasto por la densidad. ¿En qué deben estar dadas estas fórmulas? Bien, el flujo nos va a resultar en kilogramos por segundo, siempre y cuando la masa del líquido que fluye esté dada en kilogramos. ¿Sí? Aquí vamos a completarle. Masa en kilogramos. Enseguida, el tiempo que tarda en fluir va a estar dado en segundos. El gasto del líquido debe estar dado en metro cúbico por segundo. Y la densidad del líquido que fluye en kilogramos sobre metro cúbico. El tercer concepto importante que se estudia en hidrodinámica se llama ecuación de continuidad. Ahora, la ecuación de continuidad establece que la cantidad de líquido que pasa por un punto de una tubería siempre es el mismo que pasa por cualquier punto de la misma. En otras palabras, el gasto nunca va a variar. El gasto en el punto 1, vamos a considerar aquí, por ejemplo, va a ser el mismo que el gasto en el punto 2, vamos a considerar aquí donde estamos señalando con el láser. Esto es en virtud de que los líquidos no se pueden comprimir, es decir, son incompresibles.
Vamos a pensar que este diagrama que estamos señalando aquí en la pantalla fuera una regadera, por ejemplo, donde hay una reducción en el diámetro, en la sección transversal de este tubo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que al pasar el líquido por aquí, por este punto, para que el gasto sea el mismo, es decir, para que la cantidad de líquido que fluye sea el mismo en la parte ancha y en la parte estrecha, en esta reducción en el diámetro, lo que va a ocurrir es un aumento en la velocidad. Para compensar esta reducción en el diámetro, el líquido va a pasar más rápido por aquí. Se compensa esta reducción del diámetro de la sección transversal con un aumento de la velocidad. Entonces, la ecuación de continuidad establece que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Para qué? Para que se cumpla que gasto 1 es igual a gasto 2. Las áreas, tanto de la parte ancha como de la parte estrecha, van a estar dadas en metros cuadrados. Las velocidades en ambas partes van a estar dadas en metros sobre segundo. Y los gastos en ambas partes van a estar dadas en metros cúbicos por segundo. Ahora vamos a analizar el siguiente concepto, el cuarto, que se llama teorema de Torricelli. Es de un italiano que se llamó Evangelista Torricelli. ¿Y para qué nos sirve ese teorema? Para conocer la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente. Es una fórmula muy sencilla. Es la raíz cuadrada de 2 por G por H, donde V es la velocidad del líquido por el orificio dado en metros sobre segundo. G es la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y H es la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida en metros. Si lo tenemos en centímetros, en decímetros, hay que transformarlo a metros, es algo muy sencillo. La velocidad del líquido es mayor conforme aumenta la profundidad, como lo podemos observar en este diagrama. Punto 1, punto 2, la velocidad es mayor aquí en el punto 2. El último concepto que se va a ver aquí antes de hacer problemas se llama tubo de Pitot. El tubo de Pitot nos permite conocer la velocidad de la corriente de un río. Es un tubo en forma de L, ¿sí? Como podemos apreciarlo aquí en este dibujo, que se introduce en una corriente. Por la presión del agua se va a elevar el líquido hasta cierta altura. La fórmula es la misma que el teorema de Torricelli, raíz cuadrada de 2 por G por H. V es la velocidad que lleva la corriente del río en metros sobre segundo. G es igual, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y H va a ser la altura que alcanza el agua en el tubo, dada en metros. Y con esa expresión conocemos la velocidad que lleva la corriente en el río. Bien, vamos a comenzar resolviendo un problema de gasto y de flujo. Dice lo siguiente: por una tubería fluyen 4.200 litros de gasolina en 2 minutos. Inciso A, calcular el gasto. Inciso B, calcular el flujo. Listemos en la columna izquierda los datos del problema. Nos están preguntando el gasto, nos está preguntando el flujo. ¿Qué otros datos tenemos? 4.200 litros de gasolina. Comentábamos que litro y decímetro cúbico son sinónimos. Estamos aquí. El volumen, los 4.200 litros están indicando volumen. El volumen debe estar dado en metros cúbicos. Por lo tanto, no es correcto que nosotros pongamos aquí 4.200 litros. Tenemos que convertir de decímetro cúbico a metro cúbico. Nos vamos a desplazar en el sentido de la izquierda y vamos a mover 3 posiciones decimales. Quiere decir que 4.200 litros o decímetros cúbicos, que son sinónimos, el punto decimal está ubicado, ya lo sabemos, al final. Ya no va a estar ubicado aquí y nos vamos a desplazar 1, 2, 3. Quiere decir que nos van a quedar 4.2 metros cúbicos.
ese va a ser el volumen. Ahora, ¿qué más datos tenemos? La densidad de la gasolina, que está expresada allí en la parte superior derecha de la pantalla, son 738 kilogramos sobre metro cúbico. Otro dato que se proporciona es el tiempo. El tiempo son 2 minutos. Y recordando la fórmula, el tiempo debe estar dado en segundos. 2 minutos equivale a 120 segundos. Ya tenemos todos los datos listados para poder resolver el problema. Ahora vamos a poner las fórmulas. Las fórmulas, ahí la tenemos. La primera, gasto, volumen y tiempo. Y la segunda fórmula necesaria para el flujo, que relaciona gasto y densidad. Entonces, para la primera, gasto es igual a volumen entre tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que gasto es igual a 4.2 metros cúbicos divididos entre 120 segundos. Y al resolver esto en la calculadora, nos va a dar 0.035 metros cúbicos por segundo. Esto es el resultado del gasto. Ahora, como tal vez no estamos acostumbrados a pensar en términos de metros cúbicos, simplemente recordemos que de metro cúbico a decímetro cúbico nos vamos a desplazar 3 posiciones decimales a la derecha. Quiere decir que si quisiéramos pensar en términos de litros o decímetro cúbico, que es lo más usual, ya no estaríamos aquí, sino que nos iríamos 1, 2, 3. 35 litros por segundo es lo que está fluyendo de gasolina en esa tubería. Así ya es como más tangible pensarlo de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con el flujo? Bien, flujo, de acuerdo a la fórmula, es igual a gasto por densidad. Entonces, flujo, vamos a utilizar otro color. Flujo es igual al gasto 0.035 metros cúbicos por segundo, que multiplica la densidad de la gasolina, que está expresada aquí, 738 kilogramos sobre metro cúbico. Metro cúbico arriba y metro cúbico abajo se van a cancelar, y el resultado del flujo, al hacerlo en la calculadora, nos va a dar 25.83 kilogramos por segundo. Entonces, por esa tubería están fluyendo 35 litros por segundo, que es lo mismo que 0.035 metros cúbicos por segundo, pero al mismo tiempo están fluyendo casi 26 kilogramos de gasolina por segundo. Entonces, habíamos dicho que era importante diferenciar el gasto del flujo. Una hace referencia al volumen y otra hace referencia a la masa. El problema número 2 es de ecuación de continuidad. Por una tubería de 76 centímetros de diámetro, vamos a pensar que es aquí, circula crudo, petróleo crudo, a una velocidad de 9 metros por segundo. En una parte de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro, vamos a pensar que es aquí donde estamos señalando, es de 40 centímetros. ¿Qué velocidad llevará el crudo, el petróleo, en este punto? Recordemos que siempre que hay una reducción en el diámetro, se compensa con un aumento de velocidad. Entonces, necesariamente el crudo va a llevar una velocidad mayor aquí que en el inicio.
que acá, donde es 9 metros por segundo. Entonces, paso número 1 ya lo sabemos, vamos a listar nuestros datos. La fórmula de la ecuación de continuidad nos dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, el área 1 es desconocida. La velocidad 1 es 9 metros sobre segundo. El área 2 no la conocemos tampoco. La velocidad 2 no es conocida. Nos damos cuenta que lo que tenemos es diámetros. El diámetro 1 es 76 centímetros, pero recordemos que todo debe estar dado en metros. Las áreas deben estar en metros cuadrados, por lo tanto los 76 centímetros los vamos a pasar a metros. 76 centímetros es 0.76 metros, porque un metro tiene 100 centímetros. Ahora bien, las fórmulas para calcular las áreas, vamos a pensar aquí área 1, ¿sí? El área de un círculo, porque los tubos son circulares, es pi por radio al cuadrado. Entonces aquí yo pondría pi por el radio 1, porque estamos hablando de la parte ancha, pi por radio 1 al cuadrado. Por lo tanto, el radio es la mitad del diámetro. La mitad de 0.76, vamos a poner aquí radio 1, sería 0.38. Ahora vamos a hablar de la parte estrecha. Vamos a hablar de aquí, ¿sí? Entonces, el diámetro 2, el diámetro de la parte estrecha, son 40 centímetros. Es decir, 0.4 metros. ¿Cuánto es el radio 2? En otras palabras, ¿cuánto es la mitad del diámetro? 0.2. La mitad de 0.4, 0.2 metros. Bien, a la hora que yo quiera sacar el área de la parte estrecha, el área 2 sería pi por el radio 2 al cuadrado. Entonces, haciendo las sustituciones pertinentes, yo voy a tener que el área 1 sería pi por radio 1 al cuadrado, es decir, esto. Yo acá voy a tener pi 3.1416 que multiplica, bueno, lo voy a poner todo, pi por radio 1 al cuadrado, es decir, pi por el radio 1, que es 0.38 metros elevado al cuadrado, y efectuando esta operación en la calculadora me da que el área 1 es 0.45 metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque metro por metro es metro al cuadrado. Ahora vamos a sacar el área 2. Esta área 1 es lo que estoy señalando aquí, 0.45 metros cuadrados. Ahora, el área 2 sería pi por radio 2 al cuadrado, es decir, 3.1416 por 0.2 metros elevado al cuadrado. Y el área 2, después de efectuarlo en la calculadora, me va a dar 0.12 metros cuadrados. 0.12 metros cuadrados es el área de la parte estrecha, señalada aquí con el láser. Bien. Ahora vamos a efectuar el despeje. Vamos a utilizar color verde. Yo tengo área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Yo quiero saber la velocidad 2. Yo quiero saber cuál es la velocidad que va a llevar en la parte estrecha. Área 2 está multiplicando. ¿Cómo pasaría del otro lado? Pasaría dividiendo. Área 1 por velocidad 1 entre área 2. Área 2, esto es igual a velocidad 2.
vamos a utilizar otro color. Velocidad 2, por lo tanto, es igual a área 1, es decir, 0.45 metros cuadrados, que multiplica a la velocidad 1, es decir, 9 metros sobre segundo, dividido entre el área 2. El área 2 es 0.12 metros cuadrados. Metro cuadrado arriba se cancela con metro cuadrado abajo, y a la hora que hacemos esta operación en la calculadora, yo obtengo que la velocidad 2 es 33.75 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que va a llevar el crudo en la parte más estrecha de la tubería. Y vean, o sea, se comprueba la ecuación de continuidad. En la parte ancha, 9 metros sobre segundo. Cuando hay una reducción en el diámetro, la velocidad aumenta, se ve compensada con un aumento de la velocidad que llega hasta 33.75 metros sobre segundo, para que el gasto sea el mismo en la parte ancha y en la parte estrecha. El problema 3 es del experimento de Torricelli. ¿Con qué velocidad en metros sobre segundo sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 9 decímetros? Vamos a suponer que estos 9 decímetros están aquí. 9 decímetros. Vamos listando ahora los datos. No conocemos la velocidad. Recordemos que la fórmula para este problema es la raíz cuadrada de 2 por G por H. El valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La altura o profundidad son 9 decímetros. Recordemos que debe estar convertido a metros. Un metro tiene 10 decímetros. Por lo tanto, aquí la conversión es muy sencilla, 0.9 metros. Si no recordamos cómo hacerlo, lo vamos a hacer como un repaso rápidamente. 9 decímetros, ¿sí? Decímetro está arriba, lo vamos a poner abajo. ¿A qué lo vamos a convertir? A metros. Un metro tiene 10 decímetros. Se cancela arriba y abajo. Hacemos la multiplicación de manera lineal, ¿sí? Y lo que obtenemos lo dividimos entre lo que está aquí abajo. Entonces, 9 por 1 es 9, dividido entre 10. Aquí vamos a tener metros. Y 9 entre 10 nos va a dar 0.9 metros. Bien, eso fue un recordatorio de cómo obtenemos este valor que está señalado aquí. Ahora ya el problema es muy sencillo, es simplemente la multiplicación de estos valores y al final una raíz cuadrada. Vamos a hacerlo con otro color. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 0.9 metros. Al efectuar esto en la calculadora vamos a obtener V es igual a la raíz cuadrada de 17.64 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque al multiplicar metro por metro obtenemos metro cuadrado. Y finalmente la raíz cuadrada de este valor es 4.2 metros sobre segundo. ¿Qué es esto? Es la velocidad con la que sale el agua por este orificio que está señalado aquí. El último problema que estudiaremos es de tubo de Pitot. Dice lo siguiente. Un tubo de Pitot se introduce en la corriente de un río. El agua alcanza una altura de 15 centímetros en el tubo. ¿A qué velocidad en metros sobre segundo va la corriente? Nuevamente, estos 15 centímetros estarían señalados aquí. Vamos a poner 15 centímetros. Ahora vamos a listar rápidamente los datos. Velocidad no la conocemos. La gravedad, 9.8
metros sobre segundo al cuadrado. Altura, 15 centímetros. Sabemos por cultura general que un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto al transformarlo, esto sería 0.15 metros. La velocidad está dada por la misma fórmula del teorema de Torricelli, 2 por g por h. Por lo tanto, velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 0.15 metros. Efectuamos esta operación en la calculadora, nos va a dar la raíz cuadrada de 2.94 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y finalmente la velocidad que lleva este río es 1.71 metro sobre segundo. Aquí la resaltamos.